Buenas tardes a todos. A los hermanos de la Congregación Rey Victorioso les mando un cordial abrazo. Así también quiero aprovechar para saludar a todos mis hermanos que están en el Cerezo y decirles que los extrañamos, que extrañamos el no poder estar con ustedes, el no poder reunirnos como lo hacíamos cada 8 días y gozarnos juntos. Pero primeramente Dios, esto pues pasa y habrá tiempo para reunirnos. Hoy, domingo 9 de agosto, vamos a iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis y comentar que ya en breve estamos por iniciar nuestras reuniones de cada domingo en la congregación con muchas medidas de seguridad para todos ustedes. Ya les informaré en el transcurso de la semana en qué consistirán estas medidas y cómo vamos a trabajar todos para evitar un contagio dentro de la congregación. Y bueno, pues pronto esperarán noticias de parte nuestra. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel. Y en lo que ustedes abren su Biblia, voy a orar al Señor para que Él sea el que nos guíe. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu misericordia infinita, por tu amor, por todo lo que nos das sin merecerlo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios eterno del universo. A ti y solamente a ti levantamos nuestros corazones, Señor, en señal de adoración, Padre. Gracias por ser un Dios fuerte, grande, poderoso. Gracias porque tu amor toca junto con tu misericordia nuestras vidas cada mañana. En el nombre de Cristo, tu Hijo Yeshua. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Estaba yo leyendo la semana pasada el libro de Daniel y hubo muchas cosas que me siguen impactando acerca de Daniel y de sus amigos. Y yo quiero hablar un poco de esto hoy, y yo creo que algunos de ustedes ya han oído esta historia de Daniel. Dice en el capítulo 1, el versículo 1, que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo un sitio sobre Israel. ¿A qué se refiere la palabra sitiar? Cuando un ejército sitiaba una ciudad, quiere decir que no permitía que nadie entrara ni saliera de ella, que los comestibles y las cosas necesarias para mantener esa ciudad no podían llegar a ella. Toda comunicación hacia afuera y hacia adentro estaba totalmente cancelada, y obviamente eso hacía que con el paso de los días o tal vez de la semana, esa ciudad terminara rindiéndose ante el ejército invasor. En este caso, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén. Y dice que la palabra nos da a entender que Jerusalén se rinde y Nabucodonosor toma y entra a Jerusalén y se lleva a su ciudad al pueblo judío. Cuando se lo lleva, dice la palabra que del linaje real de los príncipes, el rey manda que fueran apartados del pueblo, para que vivieran en el palacio y estuvieran comiendo y bebiendo bajo la protección del rey. Dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hasta este momento estamos entendiendo lo que estaba
pasando? El rey había ordenado que este grupo selecto de jóvenes se apartara y se llevara al castillo. Ok, seguimos adelante. Versículo 6. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y dice la palabra más abajo que el jefe de los eunucos les puso a cada uno un nombre diferente de acuerdo a su idioma. Bueno, nos vamos a ver eso. Versículo 8. Y dice algo bien importante que nos enseña que tú tienes que proponerte en tu corazón a obedecer a Dios, amar a Dios, hacer su palabra para que puedas recibir la bendición de Dios. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar. Entonces, Daniel propone en su corazón. ¿Y qué quiere decir la palabra proponer? Proponer significa querer hacer las cosas, tener la idea de lo que vas a hacer y emprenderlas. No solamente intentarlas, sino hacerlas. Y para eso va a estar poner fuerza, tu pensamiento y toda acción para poder hacer eso que te estás proponiendo. La palabra nos enseña que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Recordamos que el pueblo judío es muy específico en sus reglas, muy específico en las cosas que deben de comer y que no deben de comer. Y en este caso, de acuerdo a lo que Dios había mandado al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo judío, Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida ni de la bebida que el rey les daba. Y dice el versículo 9 que Dios empieza a contestar porque se agrada de Daniel y empieza a contestar las cosas que que Daniel se está proponiendo. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dice a Daniel, ¿cómo me piden esto? Voy a parafrasear esta porción. ¿Cómo me pides esto si sabes que el rey me ha ordenado, aún bajo mi propia vida, que yo debo de cuidarlos y de obedecerlos? Y entonces le dice Daniel, haz una prueba. Durante 10 días danos de comer a nosotros solamente vegetales y agua. Y en 10 días compáranos con otros que hayan comido de la comida del rey. Y verás la diferencia. Y dice la palabra que eso hace este hombre, y a los 10 días se ve ellos mucho más rejuvenecidos, ¿verdad?, que los que estaban comiendo de la porción de la comida del rey. Y dice el versículo 17, estamos en el capítulo 1, versículo 17, que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora vamos a regresar un poquito. Y dice la palabra del Señor que cuando el rey ordenó que estos jóvenes, en el versículo 5 lo dice, estos jóvenes fueran separados, el rey puso un término de 3 años para que al final de los 3 años fueran presentados estos jóvenes delante del rey. Dice el versículo 18, pasados pues los días, o sea, ¿cuántos? 3 años, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. ¿Qué estaba pasando? Que el rey se daba cuenta
que no encontraba otros sabios, otros conocedores de las ciencias, otros que tuvieran realmente una palabra de verdad como lo tenía Daniel y sus 3 amigos. Y dice el versículo 20 que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué estaba pasando, hermano? Que Dios estaba contestando, ¿verdad? El corazón de Daniel, que se propuso no contaminarse y seguir obedeciendo a Dios. Vámonos más adelante. Vamos al capítulo 2, por favor. Y el versículo 1 dice que el rey empezó a tener sueños que perturbaban su espíritu. Empezaba a tener sueños que sus astrólogos no podían darle a entender. Y dice el versículo 6, y el rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, ¿qué estaba pasando? Que el rey les habló y les dijo que tuve un sueño y en mi espíritu se ha turbado por este sueño. Quiero entonces, les dijo el rey, que me digan ustedes mi sueño y el significado de esto. Obviamente ellos dijeron, dinos cuál es tu sueño y te vamos a mostrar la interpretación. Y versículo 5 dice el rey, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues que el rey quería que le dijeran realmente qué había soñado. El rey quería estar seguro que ellos iban a decirle el sueño y al mismo tiempo el significado. Quería tener esa seguridad de que le estaban diciendo la verdad. Y dice la palabra que por segunda vez los sabios le dijeron, dinos, oh rey, a tus siervos tu sueño y te mostraremos la interpretación. Y dice el rey, yo estoy conociendo realmente que ustedes están poniendo dilaciones, que están retardando esto porque saben que el asunto no lo tengo en mi mente. Dice ahí que se me ha ido. Y si no me muestran el asunto, una sola sentencia hay para vosotros. Porque ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Por lo tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podrán dar la interpretación correcta. Y ellos le dijeron, rey, lo que tú estás mandando es un asunto difícil. Es un asunto que no podemos decirte si no nos dices el sueño. Y dice la palabra que el rey con gran ira, con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia y publicó un edicto en el cual decía que los sabios fueran llevados a la muerte. Y entonces también dice ahí la palabra en el versículo 13 que buscaron a Daniel y a sus compañeros también para matarlos. Y me sorprende algo del versículo 14. Imagínate la angustia que ya detuvieron a Daniel, a sus amigos también para matarlos siendo ellos inocentes. Y dice la palabra que Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Estaba demostrando Daniel la sabiduría que Dios le estaba dando de lo alto, porque dice que habló sabia y prudentemente. Y entonces pide Daniel hablar con el rey para que le diese tiempo, dice el versículo 16, vamos a leerlo. Y Daniel entró
y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. La sabiduría de lo alto le daba a Daniel prudencia y le dice al rey: dame tiempo para darte la interpretación. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Fue y les contó lo que estaba pasando. Y ahora miren, ¿para qué les contó Daniel esto? El versículo 18 nos dice claramente: Daniel se los contó para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Estaban orando en conjunto, estaban todos suplicando a una misma voz la misericordia del Dios del cielo, dice la palabra, para que no perecieren como los otros sabios o con los otros sabios de Babilonia. Es importante, mi hermano, la oración en conjunto, la oración que tú puedes tener con tu propia familia, en conjunto, clamando la misericordia de Dios. Y entonces dice la palabra que el secreto fue revelado a Daniel en una visión en la noche, y por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel empieza a alabar a Dios. Daniel empieza a reconocer el poder, la sabiduría, la majestad de Dios por lo que había hecho. Y dice: Él quita reyes, Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Y le dice Daniel: a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Daniel seguía dándole gracias a Dios. Y yo quiero que te des cuenta, mi hermano, la tremenda bendición que estaba recibiendo Daniel, aún en medio del problema más difícil, que era que le iban a quitar la vida. Y Dios estaba contestando, ¿verdad? Por el corazón que tenía Daniel, Dios estaba contestando su oración y dando lo que ellos necesitaban para salir adelante. Pero Daniel ni en un solo momento dejó de reconocer a su Dios, a nuestro Dios, al Señor Dios del universo. Amén. Vamos a leer el versículo 27. Va Daniel delante del rey, ¿verdad? Y le da el testimonio y le dice Daniel: hay un Dios en los cielos, versículo 28, el cual revela los misterios. Daniel no llegó y dijo: yo te voy a decir las cosas porque yo soy muy sabio o muy inteligente. No, Daniel reconoció, ¿verdad?, que la sabiduría que él tenía no era de él, sino que provenía del Dios de los cielos, que revela los misterios, ¿verdad?, y que estaba dando a entender a Daniel el sueño de este rey. Y le dice Daniel, empieza a poner Daniel las cosas en su lugar, empieza a poner incluso al mismo rey Nabucodonosor en su lugar, y le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Imagínate nada más, que Daniel no le tenía miedo ni al mismo rey. Daniel llega y lo pone en su lugar cada cosa, y le dice: tú mismo, rey, eres rey de reyes, porque mi Dios, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, mi hermano, resumiendo de esta plática, date cuenta que cuando tú dispones en tu corazón, en tu corazón está el proponerte seguir a Dios, obedecer a Dios, Dios te va a contestar en los momentos más difíciles. Yo veo tres cosas importantes que hizo Daniel. Primero, disposición. Segundo, confianza en Dios. Y número tres, que dada la bendición
lo que hizo Daniel fue tomarla y ponerla en práctica, ponerla por obras. Así es de que, mi hermano, tú tienes que tener disposición de seguir a Dios, de amar a Dios con todo tu corazón, confianza en que Él hará las cosas, y número 3, cuando Dios haga las cosas, hacer lo que Él te está mandando. Seguirle dando la gloria y la honra que Él merece, así como Daniel lo hizo todo el tiempo, que jamás dejó de reconocer que todo lo que tenía Él es porque el Dios del cielo se lo había dado, y el testimonio que Él hablaba era para glorificar a nuestro Dios eterno. Que Dios les bendiga. Buenas tardes a todos.